Bienvenidas, bienvenidos al tercer conversatorio del día de hoy. Yo soy Lilia Rosas y recuerden que estos conversatorios se insertan en el marco de los 500 años de Coyoacán. Estamos viendo un ciclo que trata sobre el ayuntamiento virreinal hasta la alcaldía actual. El día de hoy tocaremos el tema del ayuntamiento en la Ciudad de México en el siglo XIX. Para eso, contamos con dos especialistas en el tema. Antes de presentarlos, los invito a que vean los anteriores conversatorios. Bueno, sin más, les presento a nuestros participantes. Tenemos con nosotros a Samuel García Baena. Él obtuvo el grado de licenciado con la tesis La capital intervenida, ocupación militar de la Ciudad de México durante la intervención francesa y actualmente cursa la maestría en Historia. También contamos con la participación de Emanuel Rodríguez Vaca, quien obtuvo el grado de doctor con la tesis Administrar en tiempos de guerra las relaciones entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y los grupos de poder, 1857-1861. Actualmente, Emanuel es profesor del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, para comenzar, chicos, en este conversatorio, me gustaría decirle un poco al público, si es que no han visto el conversatorio anterior, que estuvimos hablando del corregimiento en Coyoacán durante el siglo XVIII. Con esto me refiero a que tratamos una época que solemos llamar la época virreinal. Sí, como ahora veremos en este conversatorio, es diferente cuando hablamos del siglo XIX, pues nos enfrentamos a otros acontecimientos históricos que el día de hoy nos tratarán los especialistas. Dos de ellos muy importantes para nuestro país, me refiero a la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Sin más, comenzamos con el conversatorio entonces. Emanuel, me gustaría comenzar contigo y hacerte una pregunta directa. ¿Existen diferencias o similitudes entre los ayuntamientos virreinales y los ayuntamientos decimonónicos? ¿Qué tal? Buenos días. Ante todo quiero agradecer la invitación que nos hizo la alcaldía de Coyoacán, Lilia, para platicar con ustedes precisamente sobre los procesos o el proceso del ayuntamiento en la historia de Coyoacán y de la Ciudad de México. En relación a la pregunta, creo que sí, hay continuidades, pero también hay diferencias muy importantes que debemos destacar. Es evidente que va a haber algunos cambios en relación a los ayuntamientos que se establecieron durante la época colonial y en el México independiente. Quizá la más importante que debemos resaltar es que los ayuntamientos del México independiente van a ser electos. Recordemos que en la época virreinal los miembros del cabildo habían sido designados directamente por el rey de España. Sin embargo, a raíz de 1812, precisamente con esta constitución que se va a establecer de corte liberal, se va a establecer que a partir de entonces los miembros del ayuntamiento sean electos, vaya a través de elecciones, lo cual va a ser un cambio muy importante. Y esto se va a mantener a lo largo del siglo XIX, con ciertas interrupciones en algunos momentos, principalmente en los contextos de guerra, tanto de intervención como de extranjero, en donde los procesos electorales para elegir estos ayuntamientos se van a interrumpir. Y esto es importante destacarlo porque muchos de los personajes, de los vecinos de la Ciudad de México que van a formar parte de estos cuerpos, van a pugnar siempre porque sean electos a través de estas votaciones, elecciones, ya que ellos consideran que es la base cardinal del sistema representativo. Eso rompe completamente con el antiguo régimen. Y otra cosa que debemos mencionar, parte de la continuidad, es que el ayuntamiento va a seguir conformado por la élite económica, por la élite política, la élite intelectual. De ahí que también podemos ver a qué van a, o cómo van a responder ante un contexto de guerra, como veremos yo creo en esta cápsula. Y no menos importante mencionar que prácticamente el ayuntamiento va a continuar atendiendo las necesidades básicas de la Ciudad de México y de la población, como aguas, como la limpia de calles, como los paseos, mercados, etcétera, y las atribuciones van a cambiar a lo largo del siglo XIX en relación a las que tuvo con la época virreinal. Muchas gracias, Emanuel. Viendo estas diferencias precisamente, Samuel, ¿cuál es entonces el contexto de México
a mediados del siglo XIX y cuál es su relación que tiene con lo que está pasando de manera exterior, tú que has trabajado precisamente la intervención francesa. Sí, gracias, Lilia. Em, pues, ¿qué no ocurre en esta segunda mitad del siglo XIX, no? Recordemos que 1851 hasta el 67 es un periodo de conformación, ¿no? Se sigue poniendo en pugna, ¿no? En diferentes formas de gobierno, entre federalismo, centralismo, monarquía, la dictadura. Y esto va de la mano, ¿no? Con la idea de construir una nación, ¿no? Sigue en pie este tránsito entre la Nueva España, digamos, y el México independiente, y es la época de la puesta en marcha, ¿no? De los liberalismos, ¿no? Así como hubo o existieron diferentes formas de gobierno, también existieron diferentes intentos de llevar a cabo las constituciones, ¿no? La de Cádiz, la del 24, la centralista, la de 1857. Entonces, también es una época en la que están en conflicto los intereses, digamos, o ideales liberales, ¿no? Contra la iglesia, ¿no? Y los conservadores en este contexto de las leyes de reforma, que posteriormente también dará, digamos, como epílogo parte o entrada a la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Esto, digamos, en un contexto de política interna. Al exterior, pues bueno, está la problemática de los imperialismos, ¿no? El imperialismo inglés, ¿no? Que es el mejor ejemplo de un imperio económico, ¿no? El de Francia, que es un imperio militar, el de Estados Unidos, el expansionismo, que lo veremos efectuado a partir de 1847, cuando se anexa una parte del territorio mexicano, ¿no? Entonces, los imperialismos, el nacionalismo, que también está muy, muy en boga en este largo siglo XIX, son problemáticas que no solamente afectan a México, sino que también están, como estamos viendo, presentes en otras latitudes del mundo, ¿no? Estados Unidos, al igual que México, va a tener una guerra civil, va a ser un reacomodo del sistema económico, y al igual que en México, en España, también hay un tránsito entre diferentes formas de gobierno. Lo mismo sucede en Francia, ¿no? La República, la monarquía, el imperio de Napoleón III. Y todo este contexto, todo este entramado internacional, pues de alguna manera afecta, porque Francia, intentando evitar que Estados Unidos tenga mayor injerencia en México y en América, es por ello que intercede y trata de instaurar a Maximiliano. Entonces vemos que este siglo XIX es un siglo de conformación, es un siglo de reacomodo político, pero también económico, ¿no? Y es muy interesante que en este contexto internacional, el gobierno local, que es el tema que nos concierne, el ayuntamiento, va a estar muy presente. Y viendo justamente este contexto y estas características, Emanuel, entonces, ¿qué nos podrías decir de las características precisas o más particulares que está viviendo la Ciudad de México en lo que llamamos la guerra de reforma? Y al mismo tiempo, si nos puedes decir cómo es que responde el ayuntamiento ante esta guerra civil que va a ser diferente precisamente ante el tema que ha tocado ya Samuel, que es la intervención francesa. Claro que sí, Lilia. El contexto de la Ciudad de México, hay que hablar un poquito, cómo está conformada la Ciudad de México. Sabemos que para su administración en este momento está dividida en 8 cuarteles, que a su vez está subdividido en 32 cuarteles menores, que son de los que se va a hacer cargo el ayuntamiento. En realidad la ciudad para este momento cuenta entre 130,000, 150,000 habitantes aproximadamente, y podemos decir que la ciudad corresponde a lo que actualmente es el centro histórico. No se ha expandido todavía, se va a expandir más adelante, también como consecuencia de las leyes de reforma que se van a expedir precisamente en este periodo. La capital, como la Ciudad de México, como en nuestros días, era el centro político del país, ¿no? Tiene un papel preponderante en este contexto de la guerra de reforma. Es precisamente en esta donde va a iniciar con el golpe de Estado de diciembre de 1857, y es donde simbólicamente va a concluir este mismo conflicto el 24 de diciembre de 1860 con la entrada del ejército liberal. Sin embargo, se va a consolidar, por así decirlo, de manera simbólica también, con la ocupación de Benito Juárez en el mes de enero de 1861, con lo que se reinstala el gobierno constitucional, por así decirlo. Esta preponderancia política va a ocasionar que siempre sea el centro al que se dirigen algunos grupos pronunciados.
siempre si uno revisa los planes políticos militares del siglo XIX, en algún punto dice, y una vez que la capital sea ocupada por estas fuerzas, se llamará un congreso, etcétera, 20.000 puntos, ¿no? Y siempre la capital es el objetivo en la guerra de reforma, así lo veremos en estos 3 años prácticamente. En relación al papel que va a tener la Ciudad de México en la guerra de reforma, el ayuntamiento, en este caso mejor dicho, podemos decir que va a tener una conducta bastante mediadora con los gobiernos en pugna, así va a quedar de manifiesto en diciembre de 1857, con los sublevados, al frente de ellos Félix Zuluaga, o con las tropas del gobierno de Ignacio Comonfort, que se van a mantener en pie de lucha, tratan de mediar en todo momento porque la lucha o esta guerra no se lleve al interior de la ciudad, que se lleve a cabo afuera, para que los habitantes precisamente no sufran los estragos de la misma, que no mueran en el fuego cruzado, es decir, tratan de salvar a la población y en parte también a la propia ciudad, los edificios, todo lo que ello implica. Sin embargo, al menos el ayuntamiento en este momento, o los ayuntamientos, porque no solamente va a ser uno, algo que debemos recordar es que el ayuntamiento, el cuerpo municipal, se tiene que renovar año con año. El problema aquí es, bueno, se renueva a través de elecciones, pero el problema aquí es que este contexto bélico, este contexto de guerra civil va a impedir que se lleven a cabo elecciones. De ahí que los encargados del Ejecutivo, en este caso, hablando de la Ciudad de México, en primer momento Félix Zuluaga y después Miguel Miramón, sean los encargados de designar a los miembros del ayuntamiento. De ahí que el ayuntamiento de alguna manera sea fiel, sea incondicional de estos gobiernos nacionales, de carácter nacional. Claro, no lo van a obedecer de todo, van a originarse roces, principalmente cuando las atribuciones de este cuerpo van a ser vulneradas, o ellos sienten que están siendo vulneradas por el gobierno de Félix Zuluaga o el gobierno de Miguel Miramón. Sin embargo, aquí lo importante que debemos de saltar es que es un contexto de guerra. Eso quiere decir que las dinámicas van a cambiar, las dinámicas políticas, las dinámicas sociales en un periodo de paz. ¿Por qué razón? No es lo mismo el abasto de carne, el abasto de agua, la vigilancia en tiempos de paz a los tiempos de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que los liberales van a atacar a la Ciudad de México en 2 ocasiones, en octubre de 1858, abril, marzo de 1859, y prácticamente desde julio de 1860 van a tener cercado todo lo que es el Valle de México, lo que va a dificultar el abasto precisamente de carne. Van a cortar el acueducto, va a haber un desabasto de agua, en fin, y todas estas atenciones tienen que ser resueltas por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿no? La tarea no es fácil, es un caso de emergencia extraordinaria, y el gobierno nacional y el gobierno del Distrito Federal, que no es el mismo que el ayuntamiento, en realidad están más ocupados por atender los conflictos de nivel nacional, la campaña en el interior del país, que atender los asuntos propios de la Ciudad de México. Entonces el ayuntamiento va a tener un papel fundamental buscando que no se eleven los precios, los comerciantes que quieran abusar de este contexto de la guerra para beneficiarse de ellos. La tarea en realidad no va a ser sencilla, es un periodo extraordinario, así lo podemos decir, pero el ayuntamiento yo creo que va a trabajar de manera muy ardua, dura, para tratar de solucionar y que la ciudad y que los habitantes no padezcan hambre. Por demás, es interesante lo que nos comentas, Emanuel, y en este caso me gustaría saber contigo, Samuel, si precisamente pasan algunos años y cuáles entonces son las características de la Ciudad de México en el periodo que tú estás trabajando, y también saber cómo es que reacciona el ayuntamiento ante una intervención extranjera. Sí, gracias de nuevo. Pues, grosso modo, las características de la Ciudad de México no distan mucho de las que acaba de mencionar Emanuel. Para 1863 sigue siendo la sede de los poderes federales, también del gobierno del Distrito Federal. El gobernador en ese momento será Ponciano Arriaga, digamos, en esta parte política. Pero en la parte militar, que posteriormente se dará ya cuando los franceses están cercanos a la Ciudad de México, el gobierno cambia bajo el mando militar del general Juan José de la Garza. Pero, digamos, a la par de estos poderes federales y del gobierno de la ciudad está el ayuntamiento, ¿no? Entonces, se sabe ya que para 1863 los franceses están en la ciudad de Puebla, ¿no? Están sitiando durante algunos meses. Entonces toca digamos, estos 3 instancias preparar a la Ciudad de México para resistir, ¿no? Se creía que la ciudad de Puebla
resistiría durante muchísimo más tiempo, y el último bastión, digamos, de una manera un tanto heroica, para esta defensa del territorio mexicano, sería la Ciudad de México. Entonces, digamos, las tareas de defensa eran fortificar la ciudad, reclutar a los hombres y recaudar contribuciones, ¿no? Ya sea en especie, alimentos o dinero. Y estas dos últimas tareas son parte de las actividades que ejerció el ayuntamiento en ese momento. Digamos, hay funciones que tienen injerencia propiamente el gobierno de la Ciudad de México o del Distrito Federal, ¿no? A él correspondía la ejecución de las medidas, ¿no? De una manera un poco más estricta, ya que tenía mayor jurisdicción, tenía mayores recursos que el ayuntamiento. Como menciona Manuel, no solamente hay un ayuntamiento, ese es el de la Ciudad de México, que se limita todavía para el 63, como durante la Guerra de Reforma, a lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, es uno de los 17 ayuntamientos que hay en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, este gobierno tiene mayor poder de convocatoria a diferencia del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Durante este momento, el ayuntamiento prácticamente se limita a ser el vocero del gobierno de la ciudad, emitiendo bandos, decretos para el llamado a las armas, para el llamado a la resistencia. Forma guardias cívicas, introduce y resguarda los víveres, como ya mencioné, y es curioso que durante este contexto de intervención de guerra, se sigue haciendo cargo de la limpieza y saneamiento de calles, ¿no? Hay los bandos del ayuntamiento, del archivo histórico del ayuntamiento, bueno, hay como muchos documentos al respecto. Entonces, su actuar es muy limitado en comparación con el actuar del gobierno de la Ciudad de México. Son 3 instancias, y esto, digamos, corresponde a una primera etapa, ¿no? Hay otra etapa en la cual, una vez que se sabe que los franceses han ganado en Puebla y que se dirigen a la Ciudad de México, pues los poderes federales, ¿no?, y el gobierno de la Ciudad de México se trasladan a San Luis Potosí, en aquel punto es donde van a decretar digamos, la capital, ¿no?, de la República Mexicana, ya no será la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el ayuntamiento es pactar, ¿no? Pactar, negociar con los franceses. Es interesante porque entonces la Ciudad de México no queda acéfala, ¿no? Queda sin gobierno federal, sin gobierno de la Ciudad de México, pero, digamos, no queda acéfala. El ayuntamiento es el que da la cara por la población mexicana, ¿no? Entonces, el ayuntamiento se hace cargo también del alojamiento de los franceses, emite billetes de alojamiento para que estos personajes puedan, digamos, alojarse en las viviendas de la población, digamos, adepta a la monarquía. Entonces, lo que hace es salvaguardar los intereses de los habitantes, ¿no? Pero también estos personajes tienen intereses propios, locales, empresariales en la Ciudad de México. Entonces, al salvaguardar los intereses de esta población, también están haciéndolo para sí mismos, ¿no? Sus fortunas, sus propiedades. Esto, digamos, es la segunda etapa. Hay una tercera etapa en la que el general Forey, que es el general que está al mando de las tropas francesas, cambia el ayuntamiento, cambia los personajes del ayuntamiento, ¿no? Y esto tiene 2 connotaciones. Una es una muestra de poder por parte de los franceses, pueden cambiar a los ediles a su gusto, ¿no? Pero también esto dará cierto apoyo, cierto rasgo de legitimidad, entre comillas, ¿no? Para que finalmente se vote a favor de la monarquía, ¿no? Algunos de estos miembros del ayuntamiento estarán en la Junta de Notables que votará a favor de que Maximiliano venga a gobernar a México. Entonces, digamos, si lo vemos de manera global, en manera general, el ayuntamiento tiene un papel preponderante, ¿no? Tanto en la defensa de la ciudad, aunque sin mayor poder de convocatoria, ¿no? Pacta con el enemigo cuando los franceses están en las puertas de la Ciudad de México, y una vez que el ayuntamiento ha cambiado de personajes, digamos, el ayuntamiento como institución, pues tiene injerencia en el apoyo a la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante ver el papel del ayuntamiento en este momento. Definitivamente, a veces cuando hablamos, y has tocado una palabra importante, bueno, 2 de ellas, Samuel, cuando hablamos del ayuntamiento como institución, a veces creemos que históricamente puede resultar un poco aburrido o incluso que no está ligado precisamente con ciertos personajes que por demás es interesante en la historia. Y para terminar este conversatorio, me gustaría precisamente que ustedes nos dieran una reflexión al público, a mí, sobre
¿Cómo es que el ayuntamiento se relaciona con la población? Lo pongo en otras palabras y a manera de pregunta. De acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado en sus tesis de doctorado y de licenciatura, que ustedes pudieron haber notado que el ayuntamiento sí estaba preocupado por los intereses de la población. Ustedes mismos ya han mencionado algunos de las situaciones que el ayuntamiento veía y que por supuesto implican a la población. Y también en esta situación, en esta guerra civil que se da en la guerra de reforma y en la guerra de intervención, que posiblemente haya características diferentes en cada uno de estos periodos. Por orden cronológico, si quieren, comenzamos contigo, Emanuel. Gracias, Lilia. Sí, fíjate, efectivamente, es muy interesante lo que preguntas de cuál es la relación con la población, cómo se asumen ante ellos. Y aquí nuevamente yo creo que será importante retomar esta cuestión de la elección, ¿no? Cuando los ayuntamientos son electos se sienten con mayor representatividad y cercanía con la población porque están conscientes que fue el mismo vecindario el que los eligió, a diferencia de cuando son designados directamente por los encargados del Ejecutivo, que se sienten meros empleados del gobierno, no se sienten con la representatividad, no se sienten tan cercanos a la población. En algunos casos, la población misma, cuando los ayuntamientos son designados por los presidentes en turno, no se sienten cercanos a ellos, ¿no? Dice, pues no te elegimos nosotros, ¿qué intereses puedes ver por nosotros? Pero a pesar de eso, sean electos o sean designados por el Ejecutivo, y yo creo que el ayuntamiento sí se va a preocupar, o los regidores síndicos se van a preocupar por la población, porque ésta no sufra en este contexto de guerra. Pero Samuel mencionó algo muy importante, ¿no? Y también yo como retomo algo de lo que mencioné al principio, el ayuntamiento está formado por la élite económica, política, empresarial. Efectivamente, velan por los intereses de la población, velan por los intereses de la ciudad, pero implícitamente también están velando por los intereses propios, ¿no? En algunos casos ellos mismos se dan las contratas de abasto de carne, de abasto de los uniformes para el ejército, en fin, sí velan, pero también velan por los intereses propios. Y aquí retomo algo que también mencionó Samuel, es ver la importancia del ayuntamiento en estos contextos, ¿no? Yo creo que es fundamental que puede haber no gobierno nacional, puede haber no un gobierno del distrito porque salen itinerantes, pero el ayuntamiento es el que se va a hacer cargo precisamente para negociar, para mediar con los ejércitos intervencionistas, ya sean nacionales o extranjeros, para cuidar por la seguridad de la población, ¿no? Eso va a quedar claro, por ejemplo, a finales de 1860, cuando ya es inminente la entrada del ejército liberal, que van a ponerse en contacto con algunos militares, con algunos oficiales del ejército constitucionalista, para ver que la entrada sea pacífica y la ciudad y los habitantes sufran lo menos posible. Yo creo que con eso me quedo, vela por los intereses y de alguna manera cumple con el papel de autoridad local, con esta autoridad básica que tiene que velar por los intereses de la población. Samuel, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Sí, pues yo creo que el papel del ayuntamiento, digamos de manera general, no solamente se limita a eso, ¿no? Pero es la de evitar los disturbios durante estos conflictos civiles e internacionales, ¿no? Como la intervención francesa. Yo creo que está muy arraigada, digamos, habría que revisar, ¿no? El papel del ayuntamiento en otros contextos, pero está muy arraigada todavía en la sombra, ¿no? De 1847, la introducción de los estadounidenses a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que se trata de evitar estos disturbios. También lo vemos en la Guerra de Reforma, ¿no? El ayuntamiento está dando la cara, lo hará en 1863. Entonces, su papel primordial, sí, es velar por la paz de los habitantes, ¿no? Digo, específicamente en mi tema, en el 63, pues no hay una razón, ¿no? Para luchar, no hay una razón para que la población tomara las armas, no había ejército, se trasladó al norte hacia San Luis Potosí con Juárez. Entonces, los ediles son los únicos que tienen, digamos, esa autoridad, tanto política, pero también moral, de pactar con el enemigo, ¿no? Por lo tanto, me parece que en este aspecto cumplen su papel como en el ejercicio del buen gobierno, ¿no? Están al frente de la ciudad. Y bueno, es interesante ver que este cuerpo municipal representa una localidad, ¿no? Que obviamente es la Ciudad de México,
pero en un contexto de conflicto internacional, ¿no? Entonces, como lo local se puede contextualizar en algo internacional, me parece muy interesante. Y algo que a mí me había llamado la atención es que cuando yo inicié esta investigación, pues uno pensaría que los ediles habían traicionado, ¿no? A los habitantes de la ciudad al intentar o al ejercer este pacto e invitar al enemigo a pasar, pero no, realmente yo creo que su papel se conjuga con el evitar los disturbios, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces vemos que la Ciudad de México no es ajena a levantamientos, a pronunciamientos, a entradas de ejércitos intervencionistas. Entonces es muy interesante ver cómo este cuerpo municipal pues está al frente, ¿no? De la situación política, económica y social de la Ciudad de México. Les agradezco a ambos su participación. Sé que va a ser de interés del público el conversatorio, porque son temas que a veces no se tocan. Insisto, a muchas ocasiones, cuando hablamos de la historia de las instituciones, como podría ser la del ayuntamiento, nos olvidamos de otros personajes. Insisto, siempre termina siendo por demás interesante todo esto que se maneja, principalmente y tal vez en estas cuestiones o en estos conflictos que se dan, como fue la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Nuevamente les agradezco su participación y al público le recuerdo que puede seguir estos conversatorios a través de las redes sociales de Cultura Coyoacán, la Subdirección de Bibliotecas y la Alcaldía de Coyoacán. Muchas gracias.